Los alejamientos, las separaciones y fundamentalmente la ausencia definitiva de las personas queridas llevan invariablemente al ser humano a vivir una crisis existencial, el duelo. El crecimiento de cada individuo y la posibilidad de trascender el dolor depende de la actitud con que enfrente esta situación. Las decisiones que se tomen irán delineando el futuro. Vivir implica tomar decisiones constantemente, pero existen casos en los cuales la decisión a tomar es particularmente delicada. Aceptar la ausencia de las personas a las que se ama, escoger un camino a partir de esas ausencias, son situaciones que generan inseguridades y temores. La persona que vive un duelo debe dar una respuesta a este desafío. El duelo es un proceso activo que requiere de la participación del individuo, de su acción y de cambios personales. El duelo es la respuesta normal, emocional normal, frente a la pérdida de lo inmensamente querido, así decía Freud, frente a una pérdida muy significativa. Sobre todo aquellas pérdidas que contrarían la evolución normal biológica, dado que la muerte de los mayores es aceptada con cierta resignación porque han cumplido bien o mal su proyecto de vida. En cambio, la muerte de los más jóvenes es la que genera los duelos que más conmocionan, los duelos más dolorosos, ¿no? El duelo es un proceso en el cual se diferencian distintas etapas. Una primera etapa suele estar dominada por la negación, una defensa natural e instintiva frente a todo aquello que provoca sufrimiento. La sensación de extrañamiento también se da en estos primeros momentos. El individuo se siente extraño y siente extraño a su entorno. La crisis emocional ha impedido que pueda asumir y aceptar los grandes cambios que produce la ausencia. El resentimiento, que impone la necesidad de buscar culpables, es otro de los sentimientos que se experimentan en el proceso del duelo. Aunque la tristeza, el desinterés y el abatimiento suelen ser frecuentes, la persona comienza a darse cuenta que para seguir viviendo no se puede continuar del mismo modo, que se debe aceptar la pérdida e intentar ponerse en marcha, tomar decisiones. El tiempo transcurre y en algún momento alguien, un terapeuta, un religioso, un amigo, instala en la persona una luz de esperanza. Se impone la necesidad de aprender a convivir con las cosas que no se pueden cambiar, de reorganizar la escala de valores que hasta el momento ha servido de guía, de reinventar la relación con la persona que ya no está. Se hace imprescindible imaginar un nuevo proyecto que aleje el sinsentido de una vida sin mañana. Al hablar de proceso estamos hablando de fases dentro de ese proceso que se extiende en el tiempo, que no tiene un tiempo cronológico, si bien desde el punto de vista a veces de lo legal o administrativo se le pretende dar un tiempo, así como una mamá que ha perdido a su hijo puede faltar 3 días al trabajo. El duelo no tiene un tiempo cronológico, tiene sí un tiempo interior en el cual se van atravesando distintas fases de ese proceso. Es fundamentalmente un proceso emocional. Si lo pensamos bien, esto quiere decir que lo que provoca esa reacción emocional es la incertidumbre del hecho de la muerte. Si supiéramos seguro lo que pasaba después de la muerte, pues realmente a lo mejor tendríamos distintas reacciones. El proceso del duelo en sí, a pesar del dolor, no reviste ninguna patología ni requiere la administración de psicofármacos durante su transcurso. Tampoco sugiere inicialmente la necesidad de ninguna intervención psicoterapéutica. Los especialistas destacan que existen casos puntuales en que sí la intervención terapéutica puede ser necesaria. Tenemos que estar atentos a no pensar que el proceso de un duelo significa una patología o una enfermedad, porque no lo es. Habíamos insistido en decir que es la respuesta normal frente a la pérdida, y eso es lo que es la respuesta normal frente a la pérdida, y el ser humano cuenta con mecanismos psicológicos y emocionales suficientes como para poder trascender
el dolor que significa un duelo. Es decir que, y esto es un concepto que habría que subrayar como para diferenciar la aflicción, que es el sentimiento que acompaña a un duelo, de la tristeza depresiva o de la depresión que acompaña una patología. La profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Victoria del Barrio, forma parte de diversas sociedades científicas. En estos momentos es miembro del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y centra su actividad profesional en los problemas emocionales infantiles, sobre los cuales ha desarrollado numerosas publicaciones. Basándose en las distinciones establecidas por Sigmund Freud, la especialista diferencia el duelo, definido como una crisis existencial, de la depresión, que alude a una patología. En el duelo, lo que ocurre es que uno tiene una pérdida y esa pérdida es una persona querida, un objeto amado. Y en cambio, en la depresión, lo que se produce es otra pérdida diferente, que es la estima de sí mismo. Y eso es una dimensión muy aguda, una distinción muy aguda, y que verdaderamente pone el acento en esos diferentes sentimientos que se dan por una parte en el duelo y por otra parte en la depresión. Algunas características diferencian el duelo anticipatorio, que es aquel que acompaña el curso de una enfermedad terminal, del duelo inesperado, provocado por accidentes que terminan abruptamente con la vida del ser querido. En el duelo inesperado, el desconcierto es mayor, el acontecimiento irrumpe como una pesadilla. En el duelo anticipatorio, el sentimiento que más hay que atender en estos duelistas es la ambivalencia afectiva que genera el haber deseado la muerte en algún momento del proceso para evitar tanto sufrimiento o tanto deterioro en el ser que uno tanto quiere y ve que está agonizando y que se está deteriorando. Bueno, ese es el sentimiento, la ambivalencia afectiva que suele acompañar y complicar el duelo anticipatorio, dado que uno puede sentir culpas de haber deseado la muerte en algunos momentos del proceso y requiere que quien ha quedado y quien extraña pueda entender que estas son emociones normales en el duelo anticipatorio. No existen dos duelos iguales. Cada persona expresa sus emociones de una manera singular. Dentro del mismo grupo familiar y con respecto al mismo hecho, suelen existir notables diferencias en la manifestación de la tristeza. Esto es motivo de silencio, incomunicación y reproches en el ámbito familiar. La sugerencia de los profesionales es aceptar la libertad de cada uno para vivir su propio duelo. La sensación que uno tiene al principio es de incomprensión, de incertidumbre, de falta de respuestas, de negación. ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? Buscar respuestas, hacer preguntas. Con el tiempo y a través de las distintas fases del duelo vamos tomando conciencia de que las preguntas no tienen sentido, dado que nadie tiene las respuestas, y que en cambio somos nosotros los que tenemos que dar respuestas. Es como que la pregunta ya la hicieron, ya la hizo el destino o Dios cuando se lleva a un ser querido, y bueno, me llevo este ser querido y ahora vos me tenés que dar una respuesta. El duelo está plagado de vivencias perturbadoras que pueden complicar el desarrollo normal del proceso desde el comienzo. Estos obstáculos son los sentimientos negativos que habitualmente se presentan frente al dolor de haber perdido a un ser querido. Existen técnicas para elaborar los sentimientos negativos y superarlos. Cuando hablamos de los sentimientos negativos que pueden entorpecer o dificultar la normal evolución de un duelo, nos estamos refiriendo a la negación, a la idealización, a la culpa, al resentimiento, al inútil rol de víctima,
a un sentimiento de fidelidad a quien murió que nadie nos ha pedido, a la comparación con otros duelos, a las escenas temidas. Todos ellos configuran obstáculos, como si fuera un camino de vallas. Por supuesto que no tiene uno que padecer todos estos obstáculos, pero con quedarse detenido frente a uno de ellos es suficiente como para que el duelo no prospere como un proceso normal. Los expertos sostienen que el peor duelo, la mayor dificultad, se presenta en quienes creen que el tiempo todo lo resuelve, quienes no comprenden que el duelo es un proceso activo en el que deben comprometerse. También hay duelos congelados, que son aquellos duelos que por resistencia, por machismo, por no poder expresar sus emociones, por no poder volcarlas, por no poder hacer su catarsis, alguien se ha encerrado en sí mismo, en su duelo, ha hecho un duelo solitario, que es probablemente el peor de los duelos, el duelo solitario, y ha dejado que el tiempo transcurra. Y entonces a veces en la consulta nos encontramos con alguien que consulta por otra cosa, por un conflicto de pareja, por un problema laboral, y nos enteramos que a lo mejor 5, 6, 10 años atrás ha perdido un hijo. Y no lo comentaba, no lo dice, ese duelo está congelado. Yo creo que hay que volver ahí para ver cuál es el obstáculo que le impidió a esta persona poder hacer el proceso normal de un duelo, ¿no? Carlos Juan Bianchi es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Desde comienzos de la década de los 60 investiga sobre la problemática de la pareja. La muerte repentina de uno de sus hijos lo ha volcado a trabajar en el área del proceso del duelo. Ha sido expositor en gran número de congresos y ha desarrollado grupos de trabajo en distintos países de Latinoamérica y en diversas localidades de España. En la actualidad, centra su labor profesional en torno a la terapia relacionada con los vínculos amorosos y la elaboración de los duelos motivados por pérdidas significativas. Yo creo que hay una respuesta al duelo que es una respuesta individual y también hay una respuesta social frente al duelo. La respuesta social se manifiesta cada vez que en el mundo hay un episodio, ya sea de guerra, de terrorismo, de accidente, donde mueren muchas personas. Inmediatamente surge la búsqueda de los culpables. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen que ir a la cárcel? Bueno, esto sería una respuesta social frente al duelo, que no digo yo que no haya que implementarla ni que esté mal, pero lo que también digo es que hay una respuesta individual. Si murieron 190 personas en un accidente y se encuentran los culpables y se los pone presos o se los castiga de algún modo, eso no quiere decir que los deudos de esos 190 personas han quedado, bueno, ya está, todo terminó, ahora la vida continúa. No, sigue un proceso individual, que es que a cada uno le está faltando uno de esos 190. Y este es de lo que estamos hablando, del proceso del duelo a nivel individual. En su página web, el médico psiquiatra y psicoterapeuta desarrolla cada una de las facetas y particularidades del proceso del duelo. Allí se puede profundizar en sus obras publicadas y también es posible consultar escritos aún inéditos. En un apartado se detallan los talleres y grupos de reflexión que ha brindado en distintos países, así como sus próximos encuentros terapéuticos y conferencias, muchos de ellos en España. La profesora Victoria del Barrio destaca los ingredientes sociales que se presentan en todo duelo, como es el caso del luto. Esa reacción emocional tiene unos ingredientes sociales y mentales, diríamos, ¿no? Los sociales, pues es el luto. El luto es la regulación social respecto de lo que hay que hacer cuando uno está triste porque una persona se muere. Y es completamente cambiable en función de las distintas culturas. Incluso los tiempos del duelo están regulados socialmente. El terapeuta debe plantearse objetivos muy concretos si quien solicita su ayuda padece el gran dolor que ocasiona todo duelo significativo. El individuo suele acercarse a la terapia sin tener muy en claro cuál pueda ser la utilidad, generalmente con la certeza de que solo no puede encontrar una salida a la situación.
Acude a la consulta profesional debido a la urgencia y la desorientación frente a lo irremediable, pero sobre todo necesita hablar y ser escuchado. Es imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos o nos acercamos al acompañamiento terapéutico del duelo, tener muy claro estos conceptos para no medicar donde no hace falta hacerlo. Esto ya lo decía Freud en 1917, cuando escribió sobre la aflicción y la melancolía, la aflicción como respuesta normal, la melancolía como patología. No medicar ni tampoco ponerle a esta persona el rótulo de enfermo, de enfermo depresivo. La experiencia que yo tengo, habiendo andado un poco con mucha gente que ha perdido seres queridos y sobre todo hijos en distintos países de Latinoamérica y demás, la experiencia terapéutica ha sido mala. Se han sentido decepcionados. Yo mismo, que soy uno de los papás que ha perdido un hijo y que ha hecho en principio una terapia, también puedo decir que esa terapia no me ayudó en un principio. La asistencia profesional en el caso del duelo, si fuera necesaria, debe quedar restringida a aquellos profesionales que con entrenamiento adecuado tomen el duelo por lo que es, una crisis existencial que requiere nuevas respuestas que otorguen un sentido a la vida. Si no es así, la posible confusión terapéutica de diagnosticar el proceso de un duelo como si fuera una depresión podría provocar tratamientos que empeoren la situación. ¿Cuándo se indica una terapia en un duelo? Cuando el duelo es patológico, cuando entonces el duelo sí es una enfermedad. ¿Por qué? Porque se instala en una persona que ya tiene una psicopatología previa. Por lo tanto, esta persona nada puede hacerlo de una manera normal y tampoco un duelo. Entonces, bueno, necesita desde luego un contexto y una continencia terapéutica por toda su personalidad y problemática. Esto sería un duelo que se instala en una personalidad con una patología previa. Y si no, duelos complicados, que son aquellos que han quedado detenidos frente a uno de esos sentimientos negativos que yo he definido y presentado en mi libro como los obstáculos del camino del duelo. La obra El proceso del duelo se ha convertido en poco tiempo en un referente sobre el tema. En el libro se profundiza en los sentimientos negativos que pueden complicar el normal desarrollo de un duelo y en las posibles alternativas para superarlos y construir respuestas que permitan al individuo continuar con su proyecto de vida. El autor sostiene que frente a la muerte no hay respuestas tangibles, pero que frente al dolor por la muerte sí las hay. Son las respuestas emocionales y las decisiones que toma la persona que vive el duelo. El objetivo final es afrontar el desafío de continuar comprometiéndose con la vida. Yo creo que el peor duelo es el duelo de esa persona que se cruza de brazos y que cree y espera que el tiempo todo lo resuelva. Porque además eso es lo que escucha y eso es lo que le dicen alrededor de él. Eres fuerte, la vida continúa, el tiempo todo lo sana. Entonces se cruza de brazos y espera que eso ocurra. Y eso no ocurre porque el tiempo es neutral. Esto lo dice un rabino en su libro, Edward Grossman, en un libro que se llama Vivir cuando un ser querido ha muerto, dice, el tiempo es neutral, el tiempo no pone ni quita, lo que importa es lo que tú hagas en ese tiempo. Es decir, que el tiempo cronológico no significa que el duelo tenga que ir cambiando y a los 6 meses tal cosa, y al año tal otro, y a los 5 años tal otro. La corta edad de la persona que fallece hace más doloroso un duelo. Se acepta con mayor resignación la muerte a edades avanzadas, ya que se supone que las personas han podido llevar a cabo su proyecto de vida. En los casos en que una persona joven fallece, el ciclo biológico natural se invierte. Profundo dolor, desconcierto inicial, sensación de despojo e injusticia son las primeras emociones. Se produce una ruptura epistemológica donde el sistema de creencias del individuo se siente profundamente modificado. Cuando se muere una persona joven, aunque no estemos ligados emocionalmente a ellos, la reacción siempre es una reacción mucho más intensa.
impresiona muchísimo más la muerte de un joven. ¿Y eso por qué? Pues porque la expectativa es que la vida del joven tiene que durar. Y entonces hay una ruptura de esa expectativa. Se truncan las expectativas respecto de la vida de esa persona. Y es como algo frustrante. Tú piensas que eso va a durar, tienes una pretensión respecto de esa persona que va a tener una vida mucho más larga, que va a tener hijos, que va a tener una profesión, que va a tener una creación personal, y eso se acaba. Y eso produce como indignación, como no solo con tristeza, sino produce ira en muchísimas ocasiones. La elaboración del duelo es un largo proceso al que no se le puede fijar un tiempo cronológico, pero es evidente que ese tiempo no puede perpetuarse. De todas maneras, lo importante es lo que cada persona hace en ese tiempo, con qué valores y actitudes responde. Ver el dolor de los demás significaría trascender nuestro dolor para llegar con nuestra comprensión o con nuestra ayuda, si pudiéramos, al dolor ajeno. Eso sería la trascendencia del dolor. Pero no se puede hacer si previamente no hacemos el egocidio, es decir, si no podemos superar un poco nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro amor propio, que nos hace pensar que somos el ombligo del mundo y que todos deben cuidarnos. Conceptos como egocidio, dejar de lado la creencia que el único dolor es el de uno mismo, trascendencia del dolor y desapego son claves para que un duelo llegue a un punto de inflexión, para que pueda entrar en una etapa reparatoria y no quede atascado en las primeras emociones. ¿Qué significa una etapa reparatoria en el duelo? Significa no olvidar, significa no negar, significa convivir con el recuerdo cariñoso y permanente de quien hoy no está y con nuestro propio proyecto de vida. Esto sería el desapego, porque el apego significaría quedar detenido y tiranizado por el pasado. En general, los profesionales de la psicología y de la psiquiatría se refieren a los grupos de autoayuda como espacios que ofrecen muchas posibilidades para elaborar un buen proceso del duelo. Estos son grupos de personas que comparten una experiencia de vida en común y que se reúnen con la finalidad de trascender su dolor. Los grupos de autoayuda para pérdidas significativas o pérdida de hijos son los mejores lugares como para empezar a realizar el egocidio, porque es el mejor lugar para empezar a perder el protagonismo. Es decir, si yo estoy en una reunión social donde hay 20 personas y el único que perdió un hijo soy yo, el protagonismo es mío. Pero si yo concurro a un grupo de autoayuda y me presentan a 20 o 30 personas y resulta que todos hemos perdido hijos, inmediatamente yo siento que no soy el protagonista. Inmediatamente se genera un lenguaje común, se genera una comprensión que es la que existe en aquellas personas que han atravesado experiencias similares. Los grupos que tienen ese mismo problema son muy positivos para generar esa facilitación de la salida de la emoción, porque saben que todos los individuos de ese grupo están sometidos al mismo sentimiento y entonces se produce una simpatía. Y en esa simpatía es en donde realmente la comunicación de la pena es más fácil, porque piensas que no le estás contando a alguien y amargándole la vida con tus problemas, sino que todo lo contrario, se produce una comunicación de la misma problemática y además una compañía, que eso también es muy importante, sumamente importante para producir una dulcificación de la tristeza. Yo no digo que el grupo de autoayuda para pérdida significativa o pérdida de hijos sea el único lugar. Digo que es un muy buen lugar. ¿Por qué digo que no es el único lugar? Porque hay quien no ha concurrido a un grupo de autoayuda y ha podido hacer un duelo normal, a lo mejor acompañado por sus propios familiares, sus propios afectos, o por un terapeuta o por un sacerdote. Es decir que, insisto, no es el único lugar, pero es un muy buen lugar. Ahora, tampoco el grupo de autoayuda es un lugar donde vamos a ir nosotros a buscar las respuestas. Es decir, bueno, aquí vengo
porque vengo a solicitarles a ustedes mis respuestas. No, el grupo no las tiene. Las respuestas son absolutamente individuales. Entonces, en el grupo de autoayuda no están las respuestas individuales. El grupo de autoayuda es un excelente lugar para que cada cual pueda encontrar sus respuestas individuales. El duelo es un sentimiento permanente que acompaña de por vida, no un sufrimiento permanente. El sufrir pasa, el haber sufrido no, y ese haber sufrido vuelve distintas a las personas. Para encaminar un duelo hacia su superación, se debe comenzar por aceptar la realidad y no quedar detenido en el pasado. Los expertos destacan que no hay que olvidar, sino intentar que el recuerdo conviva con el proyecto de vida. No se puede aceptar el facilismo que propone el olvido y la negación. El nacer y el morir son experiencias solitarias que ocurren más allá de las posibilidades de escoger. Es el desafío que propone la vida. Unir el recuerdo del ausente con el proyecto de continuar el camino es la imprescindible y más saludable decisión.